Mi nombre es Melvin León y hablándoles un poco sobre síndromes linfoproliferativos, es la denominación para designar a diversas neoplasias originadas en las células linfoides en diferentes estadios madurativos. Dentro del término de síndromes linfoproliferativos se incluye el conjunto de hemopatías malignas que tienen en común la proliferación o acumulación de las células del sistema linfoide como resultado de su expansión de naturaleza clonal. Actualmente se considera que los síndromes linfoproliferativos surgen de la expansión clonal de los linfocitos en algunos de los estadios evolutivos de su diferenciación normal. Algunas neoplasias malignas de las células linfoides se manifiestan siempre con una leucemia, es decir, afecta sobre todo la sangre y la médula ósea, mientras que en otras se presenta siempre como linfomas, es decir, tumores sólidos del sistema inmunitario. Pero hay otras neoplasias linfoides que se presentan como leucemias unas veces y como linfomas en otras veces. Además, la forma clínica puede cambiar durante la evolución de la enfermedad. Este cambio se observa con mayor frecuencia en pacientes que parecen tener un linfoma y que más tarde en el curso de la enfermedad muestran las manifestaciones de una leucemia. Muy bien, continuando con la clasificación, hay muchas maneras de clasificar las neoplasias linfoides. Sin embargo, las que aparecen en negritas aparecen al menos en 1% de los pacientes. Como podemos ver, para mencionar algunas, la OMS clasificó las neoplasias linfoides malignas en 3 categorías: las que son de linfocitos B, las que son de linfocitos T y la enfermedad de Hodgkin. Por ejemplo, tenemos en las de linfocitos B la neoplasia de precursores de linfocitos B como leucemia o linfoma linfoblástico de precursores de linfocitos B, es decir, leucemia linfoblástica aguda de precursores de linfocitos B. En otro ejemplo de linfocitos T tenemos la neoplasia de precursores de linfocitos T, que puede ser leucemia o linfoma linfoblástico de precursores de los linfocitos T, es decir, leucemia linfocítica aguda de precursores de linfocitos T. La enfermedad de Hodgkin, tenemos la enfermedad de Hodgkin nodular de predominio linfocítico, entre otras que podemos observar en la lámina actual. Muy bien, continuando con el linfoma de Hodgkin, descrito por Thomas Hodgkin en 1832, se considera actualmente un grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas de los linfocitos B del centro germinal. Esto surge habitualmente en los ganglios linfáticos, preferentemente en los cervicales. Histológicamente se caracteriza por la presencia de células de Rett-Steinberg malignas rodeadas por una mezcla de células inflamatorias y accesorias. Recordemos que el sistema linfático incluye el vaso, que produce linfocitos y filtra la sangre, el timo, que es un órgano ubicado debajo del esternón, y las amígdalas, que se encuentran en la garganta. El linfoma de Hodgkin se forma a partir de un linfocito B que se encuentra en proceso de maduración o activación en el ganglio linfático. Este linfocito sufre una alteración de los genes que regulan su capacidad para producir anticuerpos y se convierte en una célula incapaz de llevar a cabo su función fisiológica y por tanto debe morir en el ganglio linfático a través de un proceso de muerte celular programada. Sin embargo, y por motivos no conocidos, ocasionalmente ese linfocito alterado presenta otras alteraciones en sus genes que le confieren la capacidad de sobrevivir en el ganglio linfático
y escapar al control de las células encargadas de la vigilancia inmunológica y proliferar de forma incontrolada. Por lo general, el linfoma de Hodgkin comienza a afectar los ganglios linfáticos del cuello o del mediastino. También pueden aparecer en los grupos de ganglios linfáticos que están en las axilas, en el ingle, en el abdomen o en la pelvis. Si el linfoma de Hodgkin se disemina, es bastante común que lo haga en el vaso o hacia el hígado. También puede diseminarse en otras partes del cuerpo, como pulmón, hueso, médula ósea, pero esto es menos frecuente. Actualmente se consideran dos entidades: linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular y linfoma de Hodgkin clásico. Es notable en su gran sensibilidad el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, merced a los cuales un alto porcentaje de pacientes pueden ser curados. Continuando con la epidemiología del linfoma de Hodgkin, supone un tercio del total de los linfomas, con una incidencia anual de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Su distribución por edades presenta dos picos de máxima frecuencia, uno entre 15 y 30 años y otros en mayores de 50 años. En estos últimos es peor el pronóstico, no solo por presentar las formas más invasivas, sino también por su peor tolerancia al tratamiento. El linfoma de Hodgkin es más frecuente en los varones de raza blanca con alto nivel socioeconómico. Y también existe un mayor riesgo de contraer la enfermedad entre familiares directos de los pacientes, así como en aquellas personas que han padecido de una mononucleosis infecciosa. Continuando con las características, es contraste con el resto de los linfomas. La célula neoplásica es escasa y rara vez predomina, y la estructura ganglionar está destruida por un infiltrado celular polimorfo compuesto por células de Rextenberg y células reactivas morfológicamente normales, que se incluyen linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, histocitos, células plasmáticas, fibroblastos y fibras de colágeno. Las células de Rextenberg típica es una célula gigante de 15 a 45 micrómetros con abundante citoplasma discretamente basófilos, que presentan dos núcleos de cromatina laxa dispuestos uno frente a otro, lo que da una imagen de espejo. Cada núcleo posee un nucleolo eosinófilo muy prominente, rodeado por un halo claro, que confiere a la célula un aspecto peculiar en ojos de lechuza. Otras variantes morfológicas son células de Rextenberg polinucleadas, células de Hodgkin, células lacunar y células de predominio linfocítico o célula linfocítica histiocítica. Con respecto a la clasificación del linfoma de Hodgkin, tenemos que el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, el linfoma de Hodgkin clásico, que se subdivide en linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin clásico de tipo celularidad mixta, el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos y el linfoma de Hodgkin clásico tipo depresión linfocítica. En el linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular representa menos del 5% de los casos. Se caracteriza por la presencia de células malignas llamadas células en palomita de maíz, por la forma especial que presenta su núcleo de estas células. En el linfoma de Hodgkin clásico, que es el 95% de los casos, que tenemos que se caracteriza por la presencia en el ganglio linfático de células gigantes con varios núcleos celulares, células de Rextenberg. En el linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular,
Se caracteriza por la existencia de amplias bandas de fibras colágenas que surgen a partir de la cápsula ganglionar y delimitan nódulos de tejido linfomatosos. En estas son numerosos los eosinófilos, los histiocytos, en menor grado los neutrófilos acompañantes. Afectan a jóvenes con alto nivel socioeconómico y suelen presentarse con adenopatías mediastínicas y tiene un buen pronóstico. En el linfoma de Hodgkin clásico tipo celularidad mixta existe un gran polimorfismo histológico con cantidad intermedia de linfocitos e histocitos, frecuentemente células de Rextenberg binucleadas, así como un gran número variable de neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas. En esto podemos encontrar frecuentemente en los pacientes con VIH positivo y predomina en varones con nivel socioeconómico bajo. Con respecto al linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, el linfitado ganglionar está constituido por linfocitos maduros e histocitos y suele también presentarse células de Hodgkin y células aisladas de Rextenberg. Suelen darse en varones con enfermedad localizada y está asociada a un buen pronóstico. También tenemos por último el linfoma de Hodgkin clásico tipo depresión linfocítica, que es, con respecto a la clínica, la manifestación inicial más común del linfoma de Hodgkin es el aumento progresivo e indoloro de los ganglios linfáticos superficiales, siendo así el área ganglionar más comúnmente afectada es la cervical, supraclavicular con un 60 a un 80%, seguidamente del axilar con un 10 a 20% y la inguinal por último con un 5 a 10%. En algunos subtipos como el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, la mayoría de los pacientes no tienen síntomas y pueden presentar su adenopatía durante largos periodos de tiempo con aumentos y reducciones en su tamaño. En otros casos, las adenomegalias se acompañan de síntomas generales como fiebre, sudores nocturnos, pérdida importante de peso, y estos también se denominan síntomas B, y ocasionalmente también existe prurito generalizado. Otra forma de presentación es el crecimiento de adenopatías mediastínicas descubierto en una radiografía de tórax en un paciente asintomático o con tos seca no productiva. La imagen radiológica muestra un estrechamiento bilateral en mediastino medio y en el superior, que ha sido descrito como mediastino en chimenea, a veces asociado a derrame pleural. Mi nombre es Angeli Lezama y continuaremos el tema del linfoma de Hodgkin hablando acerca de su diagnóstico. En este tenemos las biopsias de ganglio linfático, donde se revelarán las células de Rett-Steinberg. También la tomografía por emisión de positrones con un marcador biológico como es la fluorodesoxiglucosa, o en su defecto una tomografía computarizada, bien sea de tórax, de abdomen o pelvis, para llevar a cabo la estadificación. También hacemos uso de la resonancia magnética si hay síntomas neurológicos como los síntomas de compresión medular. En algunas ocasiones también se realizan las biopsias de médula ósea y también podemos hacer uso del hemograma completo con un recuento diferencial, velocidad de sedimentación, lactato deshidrogenasa y pruebas para evaluar la función renal y hepática. Estos resultados pueden ser anormales, pero no son diagnósticos. En el hemograma nos podemos encontrar con los siguientes hallazgos: una ligera leucocitosis morfonuclear, una eosinofilia que se ve en alrededor del 20% de los pacientes, una trombocitosis, baja concentración sérica de hierro, baja capacidad de fijación del hierro,
aumento de la ferritina sérica e incremento del hierro en la médula ósea, una pancitopenia que ocasionalmente es causado por la invasión a la médula ósea, altas concentraciones séricas de fosfatasa alcalina, pero estos aumentos no siempre indican compromiso de la médula ósea o hepático, aumento de la fosfatasa alcalina leucocítica y la aptoglobina sérica y otros reactantes de fase aguda suelen reflejar la presencia de citocinas inflamatorias del linfoma de Hodgkin agudo. Estas pruebas a veces se realizan para evaluar síntomas no específicos y pueden sugerir un linfoma de Hodgkin. No se realizan en todos los pacientes con linfoma. Podemos acotar que por lo general se sospecha de un linfoma de Hodgkin en pacientes con linfadenopatías indoloras o adenopatías mediastínicas detectadas en un examen físico o en una radiografía de tórax de rutina. Siempre que sea posible, se recomienda realizar la biopsia de un ganglio linfático, ya que el diagnóstico es más difícil si se biopsia un tejido extraganglionar. El diagnóstico definitivo siempre lo aporta la anatomía patológica, y cuando se dispone de técnicas de inmunohistoquímica, el diagnóstico es rápido, incluso en los casos más complejos. Luego de realizados los exámenes pertinentes, podemos llevar a cabo la estadificación, donde encontramos un estadio 1, donde la afectación es de una sola región ganglionar o una estructura linfoide, incluyendo vaso, timo y el anillo de Waldeyer. En un estadio 2 tenemos afectación de 2 o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma. En el estadio 3, la afectación es de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma, donde se puede subdividir en un tipo 1, una afectación de adenopatías abdominales altas, incluyendo los ganglios portales, los celíacos, el hilio esplénico, y un tipo 2, donde la afectación es de adenopatías abdominales bajas, donde hablamos de los ganglios paraórticos, los ilíacos o los mesentéricos. Y un estadio tipo 4, donde la afectación es diseminada a uno o más órganos o tejidos extraganglionares, como la médula ósea, el hígado, el pulmón, entre otros. Además de estos estadios, se puede clasificar en A para indicar ausencia o B para señalar la presencia de síntomas sistémicos, como lo son la pérdida de peso, la fiebre o la sudoración nocturna. Para llevar a cabo el diagnóstico diferencial hay que considerar las múltiples causas de adenopatías que sean malignas o de otra etiología, como infecciosas o sistémicas. Entre las causas de infiltración maligna encontramos al linfoma no Hodgkin, las leucemias y las metástasis de cualquier tumor. Entre las causas del aumento de tamaño no malignas tenemos enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico o infecciones como la mononucleosis infecciosa, el tosoplasma, micobacterias o citomegalovirus. Se pueden observar signos parecidos en radiografía de tórax en caso de cáncer de pulmón, sarcoidosis o tuberculosis. Y la presencia de signos o síntomas que acompañen esta afectación permitirá diferenciar alguna de estas entidades. Cuando hablamos del pronóstico de estos pacientes, tenemos que entre el 85 a 90% de los que presentan un linfoma de Hodgkin clásico en estadio limitado pueden llegar a la cura, en comparación a un 75-80% de los pacientes con una enfermedad en estado avanzado. La enfermedad en estadio limitado la podemos subdividir en grupos con pronóstico favorable y desfavorable. La enfermedad se considerará desfavorable en base a ciertos factores de riesgo, entre los cuales podemos mencionar la presencia de una masa mediastínica voluminosa, edad mayor o igual a 50 años, una BCG elevada, donde será mayor o igual a 50 si no presenta síntomas B, o mayor o igual a 30 si presenta síntomas B, y 4 o más regiones ganglionares afectadas. En una enfermedad avanzada, estos factores de riesgo se modifican y entre estos tenemos que sea de sexo masculino, una edad mayor o igual a 45 años, también se toman en cuenta los valores de albúmina, hemoglobina, leucocitos y linfocitos. Para llevar a cabo el tratamiento tenemos como opciones la quimioterapia, el uso de anticuerpos farmacoconjugados, la inmunoterapia, radioterapia y en algunas ocasiones un autotrasplante de células madres autólogas.
Las opciones terapéuticas de las que se dispone vendrían siendo las más frecuentes tres, que son la quimioterapia con varios agentes citostáticos, la radioterapia y un tratamiento combinado que consiste en la combinación de ambas. Con estas modalidades de tratamiento se obtiene éxito a largo plazo en más del 80% de los pacientes. Tenemos que la elección de la modalidad terapéutica es complejo y por ello va a depender del estadio preciso de la enfermedad, debe ser individualizado, ajustarse al riesgo de cada paciente, estará determinado también por los factores pronósticos, hay que considerar la edad del paciente, considerar también los efectos secundarios a corto y largo plazo, como es de forma especial la infertilidad. Y también hay que tomar en cuenta el mayor riesgo de segundas neoplasias asociados a tratamientos combinados, así como a determinadas combinaciones de quimioterápicos. Por lo general, la enfermedad en estadio limitado se trata con un esquema abreviado de quimioterapia que estará compuesto por la doxorubicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina, acompañado de la radioterapia o sin ella. En caso de enfermedad mediastínica voluminosa, la quimioterapia puede ser de mayor duración o de un tipo diferente, y a menudo se incluye la radioterapia. Entonces tenemos que en un estadio localizado sin factores de mal pronóstico, se llevarán a cabo 2 ciclos de quimioterapia seguidos de radioterapia sobre la región ganglionar afectada en el momento del diagnóstico. En estadios localizados con algún factor de mal pronóstico se llevarán a cabo 4 ciclos de quimioterapia y radioterapia sobre la región afectada. Y en estadios avanzados se llevarán a cabo 6 ciclos de quimioterapia con o sin radioterapia sobre la región afectada. La enfermedad en estadio avanzado puede tratarse en base a los hallazgos de uno de los 2 grandes ensayos aleatorizados que se han realizado, como es el ensayo RATHL, donde los pacientes fueron tratados con el esquema abreviado y aquellos que tuvieron una PET negativa después de 2 ciclos recibieron 4 ciclos adicionales sin la bleomicina, mientras que los que tuvieron una PET positiva recibieron el esquema BIACOP, en el que están la bleomicina, el leptopósido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. El segundo ensayo es el Echelon 1, donde los pacientes tratados con el esquema abreviado sin la bleomicina más un conjugado de anticuerpo anti-CD30 tuvieron resultados superiores a pacientes tratados con el esquema abreviado completo, con mayor beneficio aparente en los pacientes más jóvenes con mayor riesgo. Múltiples regímenes de quimioterápicos de segunda línea se consideran aceptables para los pacientes que no se curan con la terapia de primera línea. Y para los pacientes que logran una buena respuesta a la terapia de segunda línea, se debe considerar la quimioterapia en altas dosis y el autotrasplante de células madre. Entre el 5 a 10% de los pacientes no alcanzan una remisión completa. Los denominamos resistentes primarios, y otro 20 a 30% del total recaen tras haber obtenido la remisión. El pronóstico de estos en general es desfavorable y las posibilidades de curación con una quimioterapia de rescate convencional está en torno a un 20%. Los pacientes con resistencia primaria son los considerados de peor pronóstico. En ellos se emplea la quimioterapia de rescate con esquemas que tengan fármacos sin resistencia cruzada, y si se obtiene respuesta, se consolida con un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Si es posible, es importante verificar el diagnóstico realizando una nueva biopsia antes de iniciar el tratamiento de segunda línea. En estos pacientes llevamos a cabo un control posterior al tratamiento, donde tenemos que todos los pacientes que no tienen una PET negativa al final de la terapia de inducción deben someterse a una biopsia o ser seguidos de cerca con estudios de diagnóstico por imágenes seriadas. Si hay una enfermedad residual, se requiere tratamiento adicional. Si alcanza la remisión, se debe controlar al paciente para detectar signos o síntomas de recaída durante 5 años. Y en aquellos con manifestaciones de recaída se deben obtener imágenes con PET, tomografía o solo con tomografía.
Tenemos que entre las complicaciones del tratamiento están los efectos secundarios precoces que cabe esperar tras la quimioterapia y la radioterapia. Están las náuseas, los vómitos, la mucositis, alopecia e insuficiencia de la médula ósea. En general, estos suelen desaparecer tras retirar el tratamiento, aunque a veces obligan a modificar la dosis del mismo. Entre las complicaciones a largo plazo, podemos mencionar a grandes rasgos que entre la radioterapia aumenta el riesgo de tumores sólidos malignos como los mamarios, digestivos, pulmonares, tiroideos o de partes blandas. En la quimioterapia, particularmente con agentes alquilantes como la ciclofosfamida o la procalcina, el uso de la doxorubicina y el etoposído aumentan el riesgo de leucemia entre 3 a 10 años después del tratamiento. La doxorubicina y la radiación mediastínica aumentan el riesgo de miocardiopatías, arteriosclerosis coronaria y valvulopatías. Y la bleomicina puede inducir una lesión pulmonar que puede ser grave pero rara vez mortal. Mi nombre es Andreina López y continuaremos hablando acerca del linfoma no Hodgkin. De este podemos decir que abarca o engloba distintos tipos de cáncer de la sangre que ellos comparten una característica en común, y es que se originan a partir de una lesión en el ADN de un linfocito progenitor. Esta lesión en el ADN suele originarse de manera adquirida, es decir, después del nacimiento, más que de forma heredada. El daño en el ADN de un solo linfocito nos lleva a un proceso maligno, y esto conlleva a que haya una proliferación exagerada, masiva, de linfocitos. Estos linfocitos y las células que se están formando allí tienen una probabilidad mayor de vida que la que normalmente tienen. Entonces ellos se acumulan, este acúmulo de células que están allí nos forman unas masas tumorales que se ubican en los ganglios linfáticos y algunos otros lugares del cuerpo. Ellos suelen aparecer en el tejido linfático, pero también pudiesen ubicarse en otros órganos, tales como el estómago, los intestinos o la piel. Pueden ubicarse en uno o más sitios. En la siguiente tabla podemos observar los distintos subtipos del linfoma no Hodgkin o las distintas designaciones diagnósticas que le ha dado la OMS según esta clasificación de tumores, enfermedades hematopoyéticas y linfoides, en la cual de esta larga lista podemos observar que los más comunes son el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma folicular, que corresponden o abarcan más del 50% de los casos. El linfoma no Hodgkin puede presentarse a cualquier edad. Es menos frecuente en niños, pero se debe a que su incidencia va aumentando con la edad. Entre las causas y los factores de riesgo, la incidencia se ha visto aumentada en los pacientes VIH positivos o en pacientes que presentan SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, así como también se ha observado un aumento de la incidencia en los pacientes agrícolas, y esto puede explicarse debido a la exposición que ellos tienen a ciertos pesticidas o herbicidas, tales como los organofosforados, los organoclorados, entre otros. También se ha visto un aumento de la incidencia cuando los pacientes tienen exposición a ciertos virus y bacterias, tales como el virus de Epstein-Barr o el virus linfotrópico T humano. Con respecto a los signos y síntomas del linfoma no Hodgkin, el agrandamiento de un ganglio linfático en el cuello, la axila, la ingle o en otras zonas menos frecuentes pudiese ser un indicador del linfoma. Pero ¿qué pasa? Que el agrandamiento de los ganglios linfáticos puede ser consecuencia de una inflamación y no son necesariamente un signo de cáncer. Pero si se detecta que hay ganglios linfáticos agrandados durante un examen médico físico o durante estudios de imagenología y no existe una explicación obvia de una infección cercana, el linfoma podría ser una causa y podría explicar esto. Ocasionalmente la enfermedad comienza en otro lugar y no en los ganglios linfáticos, como por ejemplo en los huesos, en los pulmones, en el tubo digestivo o en la piel. Y esto entonces nos lleva a que los pacientes puedan tener síntomas asociados a ese lugar, tales como dolor en los huesos, tos, dolor en el pecho, dolor abdominal, salpullidos en la piel. Puede que los pacientes también tengan fiebre, sudor excesivo, fatiga sin ninguna explicación, falta de aire, entre otros.
Generalmente no pudiese ser que el médico lo detectara en un examen físico de rutina y no hubiese una clínica característica de inicio que marque o diagnostique al momento, sino que se diagnostica ocasionalmente en exámenes. Bien, continuando con la exposición, Desiree López les hablaré acerca del diagnóstico del linfoma no Hodgkin. El diagnóstico del linfoma no Hodgkin suele hacerse mediante la examinación de una muestra de ganglio linfático para biopsia. El examen incluye pruebas llamadas inmunofenotipificación y análisis citogenético. Es importante diagnosticar qué tipo o subtipo de linfoma es, debido a que el tratamiento se basa o es un tratamiento específico para cada subtipo. La biopsia se hace tomando una muestra de ganglio linfático o completamente todo el ganglio, que normalmente la biopsia por aguja no suele ser efectiva para dar un diagnóstico concluyente. Por ello se hace mediante un procedimiento quirúrgico donde se extirpa parte del ganglio o completamente el ganglio. Todo esto para que el hematólogo tenga más tejido con el que trabajar. Y este procedimiento se hace normalmente con anestesia local. También existen otras partes en donde pueden estar afectadas por linfoma que no necesariamente sean ganglios linfáticos, y a este se le llama el linfoma extraganglionar. En este caso se tomaría la muestra de ese tejido, ya sea pulmón, hueso, todo depende del lugar en donde se encuentre afectado o la afectación de la enfermedad. Hablando un poco de las pruebas, tenemos la inmunofenotipificación, que es el proceso que nos permite, tanto nosotros como al hematólogo, mejor dicho, examinar las células obtenidas en el momento de la biopsia para saber qué tipo de células hay, si hay células de linfoma, células B, células T o citolíticas naturales. Y encontramos también el análisis citogenético, que nos permite realizar una examinación de las células a ver si tienen alguna anomalía cromosomática. Estas anomalías nos ayudarían a diagnosticar qué parte o en qué estado o etapa se nos estratificaría o se nos colocaría el tipo de linfoma que tiene el paciente. Continuando, hablaremos acerca de la estratificación. Para saber la extensión o para determinar la extensión del linfoma no Hodgkin, se le realiza al paciente un examen físico, pruebas de imagenología y unas pruebas de sangre. Las pruebas de imagenología pueden ser tanto TAC, radiografías como resonancias magnéticas. Entonces, el examen físico, tanto como las imágenes de diagnóstica o los exámenes de imagenología, sirven para identificar la ubicación, si se ha extendido, si hay otros órganos afectados o si existen masas tumorales en una u otra zona. Todo esto de los ganglios linfáticos del linfoma. Las pruebas de sangre nos ayudan para determinar si las células del linfoma están presentes en sangre, si la inmunoglobulina que producen nuestros linfocitos son defectuosas o anormales. También nos sirve para examinar los indicadores de severidad de la enfermedad, tales como son los niveles de proteína en sangre, el ácido úrico y la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Nos ayudan también a evaluar la función renal y hepática, y, algo que es importante, nos ayudan a medir marcadores biológicos como son la LDH y la beta-2 microglobulina, que son indicadores de pronóstico útiles en varios tipos de linfoma no Hodgkin. Entonces, hablando en sí de las etapas del linfoma no Hodgkin, tenemos 4 etapas: la 1, la 2, la 3 y la 4. Aquí en esta imagen muy bonita podemos ver las diferencias. La primera es cuando se afecta una sola zona de ganglios linfáticos. La segunda, cuando son 2 zonas afectadas de ganglios linfáticos. Algo que es importante recalcar, que se ve ahí en la imagen, es el diafragma, que es como un punto de partida o un punto de orientación para la estadificación del linfoma no Hodgkin. Tanto el área 1 como el área 2 es del mismo lado del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? No lo separa el diafragma. Todas estas son en un lado, tanto superior o inferior, pero están en el mismo lado las afectaciones. Cuando pasamos a la etapa 3, vemos que hay 2 o más áreas de ganglios linfáticos afectadas, pero en diferentes zonas del diafragma. Una es en la zona superior y otra en la zona inferior. Y ya la 4ª etapa nos habla de que hay zonas afectadas
de ganglios, pero también entra que se afectan otros órganos. Además de esta estratificación, encontramos una segunda clasificación, por así decirlo, o una segunda características, que son las características A, B, X y E. La categoría A nos indica que el paciente no presenta ni fiebre, ni sudoración excesiva, ni pérdida de peso. La B, el paciente sí presenta todos estos síntomas: fiebre, sudoración excesiva y pérdida de peso. La X nos indica una enfermedad con masa tumoral, o sea, grandes masas de linfocitos. Ya indica una masa tumoral. La categoría E nos indica que hay afectación de áreas o de órganos fuera de los ganglios linfáticos, o que se ha extendido hacia tejidos fuera de las principales áreas linfáticas, pero cerca de ellas. Es como que se extendió. Entonces, si tenemos un ejemplo, por ejemplo, estadio 2B. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente presenta 2 o más zonas de ganglios linfáticos afectadas en el mismo lado del diafragma, y que el paciente también presenta fiebre, sudoración excesiva y pérdida de peso. Bien, para hablar acerca del tratamiento haremos un resumen, donde sabemos que la terapia inicial y la intensidad del tratamiento se basan en el subtipo del linfoma no-Hodgkin y en la etapa de la enfermedad que presenta el paciente. En general, la meta del tratamiento es eliminar cuantas células del linfoma sean posibles para así poder alcanzar una remisión completa. Es decir, eliminar cuanto rastro de la enfermedad sea posible. Hay pacientes que en remisión completa se curan, pero también hay pacientes que luego de años de tratamiento logran controlar el linfoma, aunque en las pruebas de imagenología y en otros exámenes nos demuestran que quedan remanentes de la enfermedad. A esto lo llamaríamos una remisión parcial. Entonces, en general, la quimioterapia y la radioterapia son el tratamiento principal para el linfoma no-Hodgkin. Si bien la radioterapia no suele ser una de las terapias curativas, la única terapia curativa ni la principal, es muy importante en el tratamiento adicional de ciertos casos. El tratamiento de ciertos subtipos del linfoma no-Hodgkin también se utiliza el trasplante de células madres y una estrategia de observar y esperar. Lo que es el mieloma múltiple. Conocido también como mielomatosis o mieloma de células plasmáticas, es una proliferación clonal de células plasmáticas en la médula ósea, que se caracteriza porque sintetiza una paraproteína que va a ser evidenciable tanto en suero como orina, y que en algunas ocasiones también va a haber presencia de daño orgánico o presencia de biomarcadores malignos. Y sus manifestaciones clínicas más comunes van a ser hipercalcemia, infecciones recurrentes, anemia y lesiones en los huesos, como el dolor y fractura de los mismos. En la epidemiología del mieloma múltiple tenemos que es la neoplasia hematológica más frecuente tras el linfoma no-Hodgkin. También tenemos que va a tener una incidencia de 2 a 4 personas por cada 100.000 habitantes. Su incidencia va a ser doble en las personas de raza negra y va a tener una media de edad de presentación de aproximadamente a los 65 años, porque solamente un 15% se va a presentar en personas mayores de 50. También tenemos que en la etiopatogenia se desconoce la etiología como tal del mieloma múltiple, aunque se han sugerido factores cromosómicos y genéticos, así como la presencia de sustancias químicas o de radiaciones, y también de la debilidad inmunológica que se presenta en las personas de avanzada edad. También tenemos que en la patogenia se incluye la gamopatía monoclonal de significado indeterminado y el mieloma múltiple asintomático, el cual va a tener presencia de translocaciones que van a afectar el locus de la cadena pesada de monoglobulina en el cromosoma 14q32. Cuando hablamos de la fisiopatogenia del mieloma múltiple, tenemos que va a haber una causa, la cual va a ser una proliferación progresiva no regulada de las células plasmáticas, que se van a acumular en la médula ósea. Estas células secretan inmunoglobulina en exceso, por lo general va a ser una inmunoglobulina G en un 57%, inmunoglobulina A en un 21%, inmunoglobulina D en 1% e inmunoglobulina M y E.
Luego tenemos que la proliferación del mieloma múltiple va a interferir con lo que es la producción normal de células en la médula ósea y va a resultar por lo general en una anemia. En algunas ocasiones se va a observar también leucopenia y trombocitopenia. Otras características del mieloma múltiple es que van a secretar ciertas sustancias estimuladoras de osteoclastos y inhibidores de los osteoclastos, los cuales van a traer como consecuencia destrucción exagerada del tejido y con la subsiguiente fractura patológica, que en muchos casos va a ser resultado una hipercalcemia. En cuestiones clínicas del mieloma múltiple hay que considerar las diferentes variantes clínicas que puede tener esta enfermedad, como lo son el plasmocitoma solitario, el mieloma asintomático, el mieloma no secretor, la leucemia de las células plasmáticas y, por supuesto, el mieloma sintomático, que es el que vamos a desarrollar. Dentro de su clínica, estos pacientes refieren dolor óseo, principalmente ubicado a nivel de lo que es el esqueleto axial, como lo es la columna vertebral, el tórax, la pelvis, y hay que hacer bastante énfasis en posibles fracturas patológicas, es decir, una fractura que ocurre ante un mínimo traumatismo. Además, puede haber colapso vertebral, lo que puede producir una compresión medular y posibles paraplegia. Estos pacientes también típicamente van a presentar anemia de tipo normocítica normocrómica. En el 50% de los pacientes presentan una anemia moderada con valores de 10 gramos por decilitro y en un 25% o menos pueden llegar a ser una anemia grave con valores de menos de 8 gramos por decilitro. También típicamente hacen insuficiencia renal, expresado con poliuria y edemas, y pueden llegar a presentar hipercalcemia. Es algo bastante característico, expresado con vómitos, estreñimientos, náuseas, polidixia. Dentro de otras manifestaciones bastante importantes están las infecciones recurrentes, típicamente bacterianas. Dentro de ellas las pulmonares como la neumonía y de tipo urinarias como la pielonefritis. Además, por supuesto, va a haber una afectación del estado general del paciente con pérdida de peso, astenia, fiebre, entre otros. Y estos pacientes también pueden llegar a ser un síndrome de hiperviscosidad, expresado clínicamente con cefalea, vértigo, diplopía, sangrado, entre otras características. Del mieloma múltiple sintomático vamos a considerar la existencia de 3 criterios. El primero sería la presencia de 10% o más de células plasmáticas clonales en la médula ósea o un plasmocitoma en biopsia celular. El segundo sería la presencia de un componente monoclonal en suero o en orina. Y el tercero, el daño de órgano diana bajo el acrónimo CRAC. CRAC, traducido al español, sería la C de calcio, porque estos pacientes presentan hipercalcemia, la R de fallo renal, porque estos pacientes típicamente pueden hacer una insuficiencia renal no atribuible a otra causa, la A de anemia y la B de Bone, que traducido al español son lesiones óseas que van a ser muy características en estos pacientes, y además otros indicativos de que hay un daño a órgano diana pueden ser síndrome de hiperviscosidad y las infecciones recurrentes bacterianas, por lo menos más de 2 en un año. El mieloma múltiple, además de los 3 criterios explicados anteriormente, por supuesto vamos a hacer una historia clínica del paciente con una correcta anamnesis, examen físico y examen funcional. Y nos podemos apoyar en ciertas pruebas de laboratorio, como hemograma, donde el hallazgo más frecuente va a ser una anemia normocítica normocrómica, y en estadios más avanzados los pacientes pueden llegar a ser una pancitopenia. También podemos solicitar pruebas bioquímicas como los niveles de nitrógeno de urea en sangre, así como también urea, creatinina, albúmina, calcio y otros electrolitos. Las proteínas totales también podemos solicitarlas y que habitualmente van a estar elevadas por una producción excesiva de inmunoglobulina monoclonal. Otra de las pruebas, electroforesis para proteínas en suero y en orina, recogida en 24 horas, e inmunofijación en suero y orina. Estas 2 pruebas nos dan información sobre las cadenas ligeras y pesadas en orina e identificar cuál es la que posee el paciente. En el 80% de los pacientes con mieloma múltiple van a presentar cadenas ligeras tipo capa o lambda, y gracias a estas pruebas podemos tener esa información. También podemos solicitar velocidad de sedimentación eritrocitaria y otros valores como lo es la deshidrogenasa láctica en suero y la microglobulina beta 2 sérica. En médula ósea podemos hacer un aspirado y biopsia de médula ósea. Esto es indispensable para conocer el infiltrado de células plasmáticas,
que generalmente va a ser mayor a un 10%. Y estudios de citogenética de hibridación in situ por fluorescencia, conocido como FISH, para analizar las células del mieloma y detectar posibles mutaciones. Además de estudios de imagen, como los rayos X, que son indispensables porque estos pacientes suelen hacer lesiones óseas y lesiones osteolíticas. También podemos considerar TAC, resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de positrones. El diagnóstico diferencial del mieloma múltiple sintomático, vamos a considerar las diferentes variantes clínicas que tiene el mieloma múltiple, como lo son la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple asintomático, el mieloma múltiple no secretor, el plasmocitoma óseo solitario y el plasmocitoma extramedular. Y en base a ciertas características podemos hacer diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple sintomático. Esas características o criterios van a ser el componente monoclonal, la plasmocitosis medular clonal y el daño a órganos, así como lo pueden ver en el cuadro que está en esta diapositiva. Además, otras patologías con las cuales podemos hacer diagnóstico diferencial está la amiloidosis primaria, el hiperparatiroidismo, enfermedades hepáticas del tejido conectivo y algunos procesos infecciosos. Diagnóstico y estadificación del mieloma múltiple. Clásicamente se ha utilizado el sistema de Durie-Salmon para la clasificación de los pacientes con mieloma múltiple en base a su carga tumoral y la actividad o expresión de esta enfermedad, considerando ciertos parámetros como la hemoglobina basal, el calcio sérico, la presencia y número de lesiones líticas y los niveles de paraproteína en suero y en orina. Entonces vamos a clasificar a los pacientes en estadio 1, 2 y 3. En el estadio 1, por supuesto, son pacientes con baja masa tumoral de aproximadamente 600 billones por metros cuadrados. En cuanto a la hemoglobina, va a ser mayor a 10 gramos por decilitro, el calcio menor o igual a 10.5 miligramos por decilitro. Va a haber ausencia de lesiones líticas en serie ósea. Pueden presentar un plasmocitoma óseo de tipo solitario. En cuanto a los niveles de proteína M, van a estar bajos y los componentes M de la cadena liviana en orina va a ser a través de electroforesis menos de 4 gramos en 24 horas. En cuanto al estadio 2, bueno, tienen una carga tumoral intermedia entre 600 a 1200 billones por metro cuadrado. Y en el estadio 3, una alta carga tumoral de más de 1200 billones por metro cuadrado, una hemoglobina de menos de 8.5 gramos por decilitro, un calcio mayor a 12, lesiones líticas en más de 3 localizaciones, los niveles de proteína M van a estar elevados y el componente M de cadena liviana en orina por electroforesis va a ser mayor a 12 gramos en 24 horas. Sistemas utilizados para la estadificación de los pacientes con mieloma múltiple es el Sistema Internacional de Estadificación, donde se considera a los valores de microglobulina beta 2 sérica como el factor más importante para el pronóstico de la enfermedad, además de los niveles de albúmina sérica. Entonces, en el estadio 1, que ocurre en el 28% de los casos, el nivel de supervivencia medido en meses aproximadamente es de 62. En el estadio 2, que representa un 39%, el nivel de supervivencia va a ser de 44. Y el 33% de los casos, que corresponde al estadio 3, el nivel de supervivencia va a ser de 29 meses. En el mieloma múltiple es importante tener en cuenta que hay que individualizar cada tratamiento en función de la edad, condición clínica, comorbilidades o el pronóstico de cada paciente. En pacientes con mieloma múltiple sintomático que cumplan con ciertas características para recibir tratamiento, se recomienda un régimen de inducción inicial. Ese régimen de inducción inicial va a incluir un inmunomodulador que puede ser la talidomida o la lenalidomida, un inhibidor de proteasomas como lo es el bortezomib y corticoides que puede ser la dexametasona. Las personas con mieloma múltiple sintomático solo van a necesitar tratamiento antineoplásico cuando presenten síntomas de su enfermedad o cuando aparezca algún indicativo de que hay un daño a órgano blanco. Es decir, pacientes con mieloma múltiple no sintomático no es recomendable que reciban tratamiento antineoplásico. En los pacientes con mieloma múltiple sintomático
con criterios de tratamiento hay que también considerar la edad, porque los pacientes que son mayores a 65 o 70 años no van a ser candidatos para trasplantes autólogos de células madres hematopoyéticas, en contraste con los que están por debajo de este rango de edad. ¿En qué podemos considerar que debe recibir un trasplante autólogo de células madres hematopoyéticas? Bueno, van a ser aquellos pacientes con mieloma múltiple sintomático, que sus condiciones clínicas sean adecuadas, que ya hemos evaluado la edad del paciente, si presenta o no comorbilidades y su pronóstico, después de haber recibido una terapia de inducción. Pero en aquellos pacientes donde no son candidatos a este trasplante, bueno, van a tener otras alternativas, como lo es un inhibidor de proteasomas combinado con un agente alquilante como el melphalan, y puede adicionarse prednisona.